Hola amigos, soy Lisa Vukovic y les doy la bienvenida a mi canal. Durante años, los arquitectos del poder occidental concibieron el conflicto en Ucrania no como una guerra convencional, sino como una operación de coerción destinada a activar un mecanismo de control interno en Rusia. La hipótesis era simple: creían que el Estado ruso sería siempre una estructura hueca gestionada en la sombra por una red de intereses financieros y oligárquicos subordinados a Occidente, como lo fue durante los años 90, un festín abierto para los buitres occidentales y que bastaría una sacudida lo suficientemente violenta, como sanciones devastadoras, guerra de desgaste, escalada controlada, para que esa quinta columna activara el resorte del golpe de Estado y restaurara el orden colonial de los años 90. Ese guión, sin embargo, se ha estrellado contra una realidad inesperada. La élite financiera y burocrática rusa no tenía la capacidad real de gestionar el país en su totalidad, porque existía y existe un núcleo forjado en la cultura estatal rusa que responde a una lógica de supervivencia civilizatoria y no la maximización del beneficio financiero a corto plazo. La crónica de este conflicto es la historia de una escalada occidental constantemente defraudada. Occidente ha suministrado desde cascos hasta tanques, agotando sus arsenales bajo la convicción de un colapso interno inminente. La frustración actual de países como Bulgaria o Países Bajos, que declararon sus arsenales vacíos, no es solo material, sino conceptual. Su arma principal, la red de influencia interna, ha fallado. El episodio que materializó este fracaso fue el bombardeo del centro logístico Chaika en Kiev recientemente. Durante casi 4 años y medio, esta empresa, propiedad de un oligarca ruso y del director de una de las principales entidades financieras del país, hablamos de Khodorkovsky, había operado como santuario intocable, simbolizando la partida amañada donde los intereses cruzados de la élite transnacional se respetaban escrupulosamente. Su destrucción no fue un simple ataque a la infraestructura bélica de Kiev, sino el fin de la farsa, la red de complicidades internas que drenaba recursos y ofrecía garantías al enemigo dejó de ser intocable. Esta lógica del colaboracionista que apuesta por el amo extranjero no es nueva, tiene una genealogía precisa. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general soviético Andrei Vlasov, capturado por los alemanes, traicionó a su patria y formó el ejército ruso de liberación bajo mando nazi. Vlasov es el arquetipo del oportunista que, convencido de la victoria del Tercer Reich, se ofreció como virrey de una Rusia derrotada. Hitler otorgó a estos seguidores el tricolor blanco, azul y rojo como estandarte de la colonia que soñaba construir en territorio soviético. Décadas después, los herederos de estos conceptos, la llamada nomenclatura soviética y los herederos de esta, quienes desmantelaron la Unión Soviética, se repartieron sus activos y eligieron este mismo tricolor como bandera nacional. No fue reconciliación, sino un mensaje a los nuevos amos. Acéptenos, por favor. En este club somos buenos, haremos todo lo que nos pidan con tal de que nos dejen viajar a Europa y parecer europeos. El Maidán de 2014 obedece a la misma matriz, un dispositivo de ingeniería política para crear un Estado fallido como base antirrusa. La rusofobia se convirtió en la ideología oficial de un país sin otro fundamento más que la negación del vecino. Los oligarcas ucranianos, como sus homólogos rusos, no controlan sus activos, son gestores y interinos de los mismos centros de poder que administraron las privatizaciones postsoviéticas. El caso de Khodorkovsky es paradigmático. Presentado como empresario perseguido, su juicio reveló que Yukos no le pertenecía sino a los Rothschild, la dinastía bancaria que opera como pilar del sistema financiero supranacional desde hace más de 2 siglos. Khodorkovsky era un testaferro de lujo que, al dejar de ser útil, fue despojado de todo. Hoy ladra desde el exilio sin capital propio, el destino de quien confunde el papel de virrey con el de soberano. Mientras esta dinámica de traición y resistencia se despliega, el tablero global se reconfigura a una velocidad vertiginosa. La reciente cumbre de la OTAN en Ankara no fue un encuentro protocolario, sino la escenificación de que el viejo orden está siendo subastado entre los centros de poder globales. Trump, asediado por unas élites en Estados Unidos que lo consideran un intruso, acudió a la capital turca con una agenda
que desbordaba los márgenes de la cumbre. Su objetivo era negociar con Erdogan el levantamiento de sanciones a cambio de que los sistemas antiaéreos S-400 adquiridos a Rusia en un gesto de independencia estratégica sin precedentes para un miembro de la alianza fueran transferidos a terceros países. El pretexto oficial era proteger a las monarquías del Golfo de la supuesta amenaza iraní, aunque en verdad Irán es una amenaza para este aquelarre en Medio Oriente. Pero la realidad es que Trump necesita desesperadamente un canal con Moscú que le permita sobrevivir políticamente. La economía estadounidense es un gigante con pies de barro. Sus reservas estratégicas de petróleo fueron vaciadas durante la administración anterior, la administración Biden. Su infraestructura de extracción está degradada hasta el punto de que una cuarta parte de las reservas remanentes es técnicamente inaccesible. Y el gas que vende Europa con la etiqueta de moléculas de libertad es en buena medida gas ruso adquirido mediante intermediarios y revendido al triple del precio para Europa. Si Europa comprara directamente a Moscú, los beneficios extraordinarios que sostienen a la facción trumpista se evaporarían de la noche a la mañana. Erdogan, sin embargo, no es un simple peón más en el ajedrez geopolítico. El gesto de regalar revólveres de fabricación turca a los líderes de la OTAN fue calculado y encierra una declaración de principios estratégicos. A diferencia de una pistola automática, un revólver no se encasquilla. Si el percutor golpea un cartucho defectuoso, basta con apretar de nuevo el gatillo para que el siguiente disparo salga normalmente. Es la metáfora perfecta de la soberanía como capacidad de recibir golpes sin perder la iniciativa, de seguir en la pelea cuando otros ya se habrían encasquillado. Turquía, aunque parecería a simple vista un Estado proyecto, posee un sustrato histórico, el Imperio Otomano, que le otorga una densidad cultural y estratégica de la que carecen otras creaciones artificiales del orden unipolar. Los S-400 no son para Ankara un simple sistema de armas, sino el ancla de una relación con Rusia que le ha proporcionado una autonomía de la que Berlín o París carecen. Desprenderse de ello sería regresar al redil de la tutela absoluta y Turquía no está dispuesta a desandar ese camino que le ha llevado a donde está y no va a querer negarse a seguir el camino de pretensiones de ser de nuevo un gran imperio. La reanudación de las hostilidades en Medio Oriente es la otra cara de esta misma moneda. La guerra contra Irán sirve para succionar los recursos que las élites estadounidenses quisieran dedicar a Ucrania para fortalecer el centro del poder euroasiático y debilitar a los agentes del viejo orden en el viejo continente. Irán ha dejado de ser aquel país aislado que sobrevivía gracias al contrabando y la retórica revolucionaria. Se ha convertido en un centro de concentración de gestión a nivel global, en tándem con el emergente polo euroasiático. La guerra para Teherán no es una catástrofe, sino una herramienta de fortalecimiento interno estatal. Cada misil que cae sobre su territorio activa mecanismos de cohesión interna, acelera el desarrollo de su industria militar y legitima su papel como defensor del mundo chiita frente a un ocupante percibido como ilegítimo por la mayor parte de la región. Israel, por su parte, se ha convertido en una pieza de sacrificio en manos de un liderazgo que, paradójicamente, trabaja para sus propios enemigos al erosionar la base misma de su poder. Netanyahu, al tensar la cuerda hasta el límite y ampliar el conflicto sin garantías de que el flujo de recursos se mantenga, está dinamitando la red de influencia que durante décadas aseguró la existencia del Estado sionista como proyecto estratégico de Occidente en Medio Oriente. Visto desde la gestión supranacional, el aparente despropósito tiene una lógica implacable: sacrificar a Israel como proyecto autónomo para convertirlo en lo que siempre fue a los ojos de sus creadores, un puesto avanzado, una cabeza de puente desechable. En definitiva, lo que está ocurriendo ahora, actualmente, no es simplemente una guerra territorial, sino un ajuste de cuentas histórico de proporciones colosales, como lo hemos dicho ya varias veces. La élite que se ofreció como quinta columna en Rusia ha demostrado ser incapaz de cumplir su parte del trato. Los símbolos que adoptó, por ejemplo, el tricolor, la sumisión a las directrices del FMI, la veneración de los tribunales extranjeros, son los estigmas de una clase que apostó por la derrota de su propia nación y que ahora contempla con creciente inquietud
cómo el suelo se mueve bajo sus pies. La partida amañada ha terminado. Los testaferros que se creían propietarios están descubriendo que sus títulos de propiedad valen tanto como el papel en el que fueron impresos. Y los pueblos que durante siglos han resistido la dominación sin perder su identidad, asisten por primera vez en mucho tiempo a un horizonte donde el futuro no está escrito de antemano por un puñado de banqueros y estrategas. Ahora se juega en serio. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao.